Soy Medardo Rafael Chucos Ortiz, enfermero experto en el cuidado de la persona con diabetes. Soy egresado de la Escuela de Posgrado con maestría en docencia e investigación en la Universidad Mayor de San Marcos. Soy enfermero educador en diabetes, certificado por la Federación Internacional de Diabetes. Actualmente soy presidente de la Liga Peruana de Lucha contra la Diabetes. Soy miembro del Comité de Ética e Investigación Biomédica del Hospital Nacional de Mayo. Y de la misma manera soy responsable del programa de diabetes en el Hospital Nacional 2 de Mayo. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del estudio ITQ sobre las recomendaciones de las técnicas de administración segura de insulina. El propósito es que el profesional de la salud sea capaz de educar, de administrar la insulina según las recomendaciones basadas en la evidencia. En el año 2014 realizamos un foro de expertos en técnica de aplicación de la insulina tras la necesidad de consensar recomendaciones para la aplicación de la insulina, ya que cada profesional aplicaba según su criterio o formación universitaria. Es así que en este evento participaron 19 médicos endocrinólogos y 45 enfermeras educadoras de la industria que los había capacitado interna y externamente. Se elaboró la primera guía de técnicas de aplicación de la insulina, pero también era necesario revisar las evidencias, y es así que el año 2017 se hizo el segundo foro de expertos en técnica de aplicación de insulina llamada FORTI. Dicho evento nos puso a producir esta guía, no solamente hablando de técnica de aplicación de la insulina, sino otros agentes como el GLP-1, que es otra medicación que sirve también para tratar a la persona que tiene diabetes. Entonces, hablemos un poco acerca de este estudio. Este estudio se presentó en el Foro Internacional de Técnicas y Recomendaciones para la Aplicación de la Insulina, llamada FITER, donde 4 países del área andina participamos en esta investigación, tanto Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. ¿Y por qué se escogió estos 4 países? Se escogió porque en estos países todavía el sistema sanitario o el sistema de salud sigue comprando jeringas para tuberculina o jeringas no adecuadas para la aplicación de la insulina, y se quiso analizar sus evidencias y efectos que podría traer en el control de la diabetes. Fue importante entonces rescatar este estudio. Quien les habla participó como miembro co-investigador y tuvimos que presentarlo, el resultado, en el 23 de octubre, precisamente en Roma, Italia, del año 2015. Pero a la vez tuvimos la visita en esos años del presidente de la Federación Internacional de Diabetes, el doctor Michael Hirsch, que también se trabajó en la Comisión de la Salud y Población para mejorar la ley de las personas que protejan a las personas con diabetes. ¿Qué nos ha enseñado entonces estas nuevas recomendaciones en la aplicación de la insulina? No solamente nos ha enseñado a aplicar correctamente la insulina, sino también a fundamentar por qué lo estamos haciendo. 183 expertos de diabetes procedentes de 54 países fueron precisamente los encargados de participar en estas recomendaciones. Entonces, podemos hacer un pequeño resumen diciendo que las preguntas PICO se han resuelto a través de las búsquedas de información, a través del método GRAID. Entonces, ¿cuáles son los principios para aplicar la administración segura de la insulina? Precisamente son los principios de la aplicación de medicamentos. La insulina correcta, es importante saber qué tipo de insulina estamos administrando. La aguja correcta, es importante saber la longitud de la aguja para la aplicación de la insulina. La dosis y escalamiento correcto, las horas o los horarios, es importante saber para la aplicación de la insulina. El pliegue correcto, así como la conservación de la insulina, su almacenamiento, el ángulo con el que debe entrar
la aguja para la aplicación, los lugares, el dispositivo y la vía correcta. Teniendo estos 11 antecedentes, podemos nosotros aplicar de forma segura y correcta la insulina. Entonces, ¿qué es la insulina? La insulina es una hormona polipeptídica formada por 51 aminoácidos y es secretada por las células beta de los islotes del Langerhans del páncreas. La insulina, entonces, producida en el laboratorio, es una insulina muy parecida, de similar estructura molecular a la insulina producida por nuestro organismo. Y sus intenciones es imitar precisamente el requerimiento fisiológico que el cuerpo necesita cuando ingerimos un alimento. Y nos preguntamos entonces cuántos tipos de insulina existen. Precisamente este esquema nos mostrará que tenemos dos tipos de insulina: insulinas humanas y los análogos de insulina. Entre las insulinas humanas y los análogos de la insulina hay una diferencia: es extender el tiempo de duración o acelerar el tiempo de acción. Entonces recordemos un poco acerca del inicio de la insulina. Como podemos ver en el gráfico, Freidenbank y Charles Best fueron quienes aislaron la insulina precisamente en las primeras instancias para luego ser cultivadas y usadas en los humanos. Pero aquí hay un dato importante. Si observamos el frasco de la primera producción de las insulinas, la insulina tenía 50 unidades como volumen total, suspendidas en 5 centímetros cúbicos. Eso quiere decir que 10 unidades equivalía a 1 mililitro. Esto trajo consigo algunas experiencias, y como podemos observar en la foto, en 1922 fue por primera vez que se utilizó la insulina en el humano. Es así que Thomson, quien fue el primer paciente con diabetes tipo 1, logró vivir gracias al tratamiento de la insulina. Se produjo una revolución acerca del tratamiento y manejo de la diabetes tipo 2 y tipo 1 en el mundo. ¿Qué insulinas disponibles tenemos en el Perú? En el Perú tenemos 3 tipos de insulina análogas, como Aspar, Lulizina y Lispro, que actúan de 4 a 6 horas. Su tiempo de vida, entonces, en el cuerpo no superan las 6 horas y su acción es ultra rápida. Es por eso que es importante saber qué tipo de insulina debemos administrar. Una insulina que tiene similar estructura en el tipo de acción es la insulina regular, o conocida también comúnmente como la insulina cristalina. Su tiempo de acción su tiempo de duración máxima es entre 6 y 8 horas aproximadamente, y esta es una insulina humana. Tenemos insulinas análogas y tenemos insulinas humanas. También tenemos a NPH, que es la insulina humana también, que casi conjuntamente con la insulina regular es la insulina de más uso en nuestro medio. La insulina NPH, sin embargo, dura de 12 a 18 horas, por lo que muchas veces se administra 2 veces al día. A diferencia de las insulinas rápidas, ultra rápidas, se debería administrar cada vez que una persona se alimenta. Pero no solamente la industria se preocupó por tener insulinas como la NPH de 12 a 18 horas, sino también la industria produjo otra insulina que se llama Levemir, que su tiempo de acción ya no es solamente de 12 a 18 horas, sino de 16 a 20 horas, extendiendo el tiempo de vida y reduciendo el número de aplicaciones también. Pero también miren ustedes que apareció la insulina glargina, que dura casi 24 horas. Es mucho más conveniente entonces frente al resto de insulinas, que precisamente solamente se aplicaría 1 o máximo 2 veces al día según la prescripción del endocrinólogo. Pero es así, imagínense entonces, el futuro de las insulinas ya va llegando a nuestro medio. Degludec es una insulina que se aplica cada 36 horas, eso quiere decir que se debe aplicar cada día y medio.
Entonces, pensando en este tipo de insulinas de estructuras genéticas que cada vez duran más y cada vez producen menos hipoglicemias, entonces hay mejor adherencia al tratamiento de las personas que requieren la insulina como su tratamiento. Es así entonces que Degludec revoluciona hasta nuestra actualidad, haciendo extender su tiempo de vida y produciendo menos hipoglicemias y menos efectos indeseados en las personas con diabetes. Luego de conocer los diferentes tipos de insulina, no vamos a repetir acerca de lo que ya comentamos. Sin embargo, quiero hacer una acotación sobre la concentración de la insulina. Cada mililitro de las insulinas viales de las insulinas humanas tiene 100 unidades internacionales. Es así entonces que cada frasco contendrá 1000 unidades internacionales. ¿Y por qué es importante reconocer el pico de acción de las insulinas? Cuando usted le administra por primera vez a una persona con diabetes la insulina, por ejemplo, R o regular, usted deberá controlarle la glucosa entre las 2 y 4 horas porque es su pico máximo de acción. Al ser su pico máximo de acción, entonces este es el momento para reconocer si puede o no producir hipoglicemias. El mismo concepto se aplica para la insulina NPH. Entonces, tenemos las insulinas ultra rápidas. Si aplico una de estas insulinas, entonces controlaré la glucosa de los 30 a 60 minutos. De igual manera, hay insulinas que ya vienen premezcladas y también su control va a depender de su pico de acción. Entonces, ¿cuál es la vía de administración de la insulina? Y podemos concluir que en el estudio refieren que la vía ideal para aplicar la insulina es el tejido celular subcutáneo. Este tejido celular subcutáneo no se altera por el género, la raza, la edad ni el índice masa corporal, porque se está midiendo en las zonas de aplicación, no en otras partes del cuerpo. ¿El lugar de aplicación influye en la acción de la insulina? Por supuesto que sí. Entonces, si la insulina llega al músculo, esta se absorbe muy rápido, produciendo con mucha frecuencia hipoglicemias, y la insulina está indicada para desdoblarse molecularmente en el tejido celular subcutáneo. Como podemos observar entonces en este estudio, las zonas que menos recomendación tienen son la región deltoidea para aplicar la insulina. Si lo está haciendo todavía en el hombro o en la región deltoidea, preocúpese porque está haciendo una mala práctica en la aplicación de la insulina. Si todavía usted está aplicando alrededor del ombligo, quiere decir que todavía no está identificando los problemas que puede traer para la persona que tiene diabetes. Y si todavía está aplicando en el muslo, en una zona no ideal, entonces estamos produciendo mal acto en la aplicación de la insulina. Observen ustedes entonces, imaginan tener una niña con diabetes tipo 1 con requerimiento de 4 a 5 veces de aplicación. Imagínense en estos años cómo serían los dispositivos o cómo serían las jeringas. Entonces debemos de pensar en lo siguiente. Las jeringas entonces, un poco de historia, eran unos artefactos muy pintorescos y la longitud de la aguja hacía que cada aplicación llegara al músculo y eso producía hipoglicemias y muchas personas podían morir. Pero en la actualidad todo esto se ha ido mejorando con la tecnología y llegamos a tener agujas muy cortas, inclusive agujas que solamente tengan 4 milímetros. Aquí por ejemplo tenemos dispositivos tipos lapiceros para la aplicación de la insulina. Siempre hay que revisar las insulinas. Las insulinas de este aspecto, que tiene una base salinizada y una superficie de la misma manera, quiere decir que la insulina ha sido congelada y descongelada a la vez. Igual que esta coloración nos indica que no es la insulina que corresponde por el precinto anaranjado, que debería ser transparente. No se debe congelar la insulina porque es la que deteriora la insulina y no serviría para nada. Uno de los pasos importantes entonces es el lavado de manos. En el siguiente paso, antes de aplicarme la insulina, voy a limpiar la parte donde me voy a aplicar con algodón y alcohol.
Luego de eso voy. ¿Qué pasa si no me lavo las manos y me aplico la insulina, como en el caso de esta señora? Podemos arrastrar microorganismos debajo de la piel y puede producirse una lesión, una dermatitis, hasta una celulitis necrotizante, como hemos podido ver en este tipo de casos. Cosa que debemos de tener en cuenta, es muy poco frecuente, pero debemos de tener en cuenta. Acá tenemos una niña al alta aprendiendo a utilizar la jeringa para la insulina, y siempre es bueno también ir a la par con la parte lúdica de los niños para que lo vean tan familiar y se puedan adherir más fácilmente al tratamiento. Las prescripciones como la que estamos viendo no son comprensibles para las personas que tienen diabetes, por lo que les sugerimos graficar lo que le está indicando. Graficar la jeringa, marcar la jeringa hasta dónde es las cantidades de unidades internacionales para que ellos puedan identificar. En este caso, por ejemplo, miren ustedes, si es una jeringa que todavía la escala viene en mililitros, tenemos que hacerle identificar dónde están las cantidades correspondientes a unidades internacionales, situación que debe de cambiar en los hospitales. Deben haber jeringas para la aplicación de la insulina y no estar tratando de escalar en mililitros si fuera esta la presentación. Igual, entonces, un recurso educativo importante que toda enfermero debe de practicar es graficar la prescripción de las dosis de insulina en una hoja como la que estoy mostrando. Entonces, una vez que hemos aprendido esta forma de graficar, debemos identificar también que las agujas que son montables siempre se quedan 5 unidades de insulina en el trayecto de este pivot. Pero no es que quiera decir que le dejen de aplicar 5 unidades, solo que cada vez que desechamos una jeringa con la aguja montable estamos botando 5 unidades de insulina a la basura, situación que no debe de producirse, porque la insulina es cara y se necesita para el tratamiento. En estas jeringas, que son las agujas fijas, se evita de estar botando 5 unidades de insulina al ambiente. Entonces, la tecnología en la actualidad tenemos llamadas agujas cortas, las que tienen menos de 8 milímetros y son más recomendables. Desde el 85 hasta el 2019-2020, entonces debemos de ir utilizando agujas cada vez más cortas. Les vamos a enseñar cómo utilizar el dispositivo tipo lapicero para la aplicación de la insulina. Retiramos la tapa suavemente. Observamos la característica, como pueden ustedes observar, viene como si fuera una nube, una zona blanquecina. Debemos de generar 20 movimientos para homogeneizar la solución y obtener una solución de este aspecto a una solución de este aspecto homogéneo. Debemos de colocar la aguja que viene en forma de un cono, es una aguja de doble bisel. Debemos ingresar rectamente, girar la tapita hasta encontrar cierta dureza y con el dosificador de dosis debemos de hacer o llegar al número 2 para luego presionar en esta base amarilla, por ejemplo, para generar una gotita, una microgota de insulina. Esto nos asegura que la aguja ha sido colocada adecuadamente y ahora sí recién podemos dosificar y aplicar la insulina. En este caso, por ejemplo, se colocó en 2, salió la microgota. Entonces, si la indicación es aplicar 10 unidades, giraremos el dosificador hasta 10, si fuera 20, 30, etc. Y eso nos da una dosis un poco más difícil. Hoy les voy a enseñar 10 minutos en temperatura ambiente para tipo lapicero, y la aplicación se va a producir en la mención que les he comentado. Es importante entonces siempre generar o fijar la piel para que la insulina llegue al tejido adiposo y no llegue al músculo. ¿Qué pasa si llega al músculo? Se absorbe mucho más rápido y puede producir de 5 aplicaciones más de 2 aplicaciones intramusculares. Es así entonces lo importante que es reconocer la aplicación de la insulina, y tenemos mucha evidencia para decir que la mejor zona para la aplicación de la insulina es todo el plano abdominal.
Ya no utilizar la región deltoidea, sino la región tricipital. Los glúteos también se deben utilizar para aplicar insulina y el vasto externo. Como podemos ver aquí en la imagen de esta niña adolescente, serían esos puntos donde se debe derrotar la aplicación de la insulina. Si se acaba este plano, utilizar el otro plano. Menos no podría utilizar la región tricipital porque tiene los brazos delgados, entonces ahí no correspondería inclusive la recomendación de la región tricipital, tendría que ser todo el plano abdominal. Como en esta señora adulta mayor de 80 años, que ella misma se aplica la insulina y siempre fijando la piel para exponer el tejido adiposo. Lo que no debemos hacer es precisamente, o acá observamos nosotros, por ejemplo, es la anatomía de una persona con un IMC más de 30, no habría problema en ponerle la insulina en toda esta región, porque vamos a tener un área de rotación considerable. En las gestantes no hay ningún problema de aplicar la insulina en toda la región, mientras no tire la piel, se puede aplicar inclusive hasta el último trimestre. Lo que no debe producir es este efecto de la mala recomendación. Le dijeron aplíquese alrededor del ombligo y le produjo una lipodistrofia. La lipodistrofia produce el engrandecimiento del tejido celular subcutáneo, como podemos ver en estas fotografías. La absorción se hace más lenta y el tejido empieza a crecer, como en este estudio de un paciente asiático con lipohipertrofia producida por la insulina. Miren ustedes, se empieza a crecer el tejido adiposo y disminuye la vascularidad. Entonces, la lipodistrofia se correlaciona con el mal control de la diabetes. Y la solución sería rotar adecuadamente, simplemente no aplicarse en un mismo punto para que sea más efectivo. El ingreso de la aguja es a 90 grados cuando tienes agujas de 4 y 6 milímetros y de 45 grados cuando todavía tenemos agujas largas. Esperemos que esta recomendación, a medida que tengamos agujas más cortas, se vaya evitando en nuestro sistema hospitalario como estamos observando. Entonces, ¿qué hemos aprendido en el estudio? Que el ángulo depende del tamaño de la aguja. El pliegue sirve para fijar la piel, como podemos observar en estas diversas imágenes, que es importantísimo formar el pliegue para que llegue al tejido celular subcutáneo. Si aplico con lapiceros, debo esperar entre 10 a 20 segundos antes de retirar la aguja y con jeringas 5 segundos para evitar que cuando retire la aguja violentamente la insulina puede salir al exterior y no tener una dosis. Ahora después de haberme colocado la insulina, muevo la tapita, lo saco y lo... La conservación de la insulina, una vez abierta, dura hasta 30 días a temperatura de 25 grados centígrados, pero lo ideal es siempre mantener entre 2 y 8 grados centígrados hasta terminar el tratamiento. Si bien es cierto, una persona puede conservarlo en su cajita en un contenedor, dura 30 días una vez abierto, y si está en la cadena de frío dura hasta que pueda expirar, como podemos observar esta recomendación en esta posología. Agradezco mucho la atención que tienen ustedes y me puede preguntar para poder asesorarles en el tema de la aplicación. Y si bien es cierto, la Consejería de Diabetes también garantiza que una persona tenga esta oportunidad de aprender. Como observamos acá, es importante brindar la educación a personas que todavía no han recibido la receta de aplicación de la insulina porque están con menos miedo. Es la oportunidad para enseñarles. Conclusiones. La insulinoterapia es un tratamiento muy efectivo y seguro, depende de la técnica de la administración. Las agujas más recomendables son las que miden menos de 8 milímetros. Las jeringas para dosificar correctamente la insulina debe estar en escala de unidades internacionales. La zona más recomendable es todo el plano abdominal para reducir aplicaciones intramusculares y se debe evitar el reuso de las agujas. La rotación y la aplicación de la insulina evitará lipodistrofias. Finalmente, siempre debe evaluar la técnica de aplicación de la insulina. Las referencias para que ustedes puedan consultar. Muchísimas gracias.